hay una publicación de Washington Post de asuntos de inteligencia que plantea que aparentemente un científico, honestamente loco, porque hay que estar loco, pero por otro lado, pues, ¿quién se iba a prestar? Un científico dudaba de que realmente hubiera la posibilidad de que funcionara esta arma como decían que funcionaba el arma del síndrome de La Habana. Y me explico, y obviamente en WKQ 580, precisamente el día de los presidentes, pues esto es un nuevo orden mundial, como hemos hablado, y hablo con el arte de la guerra, con el profesor Layo Sati León Borja, que sale a relucir que un científico de Noruega que no creía en el síndrome de La Habana y quería probar que era falso los síntomas del síndrome de La Habana con estas armas aparentemente súper eficientes de, ¿verdad?, distorsionar el cerebro y demás. Resulta ser que él probó consigo mismo, con su propio cuerpo, el tema de esta arma del síndrome de La Habana, y resulta ser que terminó con los síntomas iguales que lo que él no creía. O sea, él no creía en esto. Esta arma que aparenta ser que la CIA ya ha obtenido, y que además el presidente Trump habla del famoso Discombobulator, pues al parecer estamos hablando de que llegó la era de otro tipo de arma. Ya no es química ni biológica, sino sensorial, y que estas armas pues destruyen estos famosos drones, que resulta ser que los narcos de México también estaban utilizando y entraron al espacio aéreo del Paso en Texas, y pues Estados Unidos cerró el espacio aéreo y los destruyó a través de esta otro tipo de armas. Así que estamos entrando en una nueva era de armas, estamos en un nuevo orden mundial de armas ahora, con armas cada vez no solo más sofisticadas, sino incluso de cosas que no son percibibles físicamente. Sí, bueno, ya estas tecnologías, por ejemplo, se llaman Directed Energy Weapons, armas de energía dirigida. Eso puede incluir las armas láser. También puede incluir, y hay distintos tipos de láser, infrarrojos, láseres químicos, láseres de estado sólido y armas de microondas. Entonces, por ejemplo, el ejército americano había desplegado un tipo de arma de microondas que lo que hacía era, pues, calentar el agua de la piel de manifestantes. No era un arma letal, era para dispersar a manifestantes que estuviesen protestando, vamos a decir, delante de una base, ¿no?, americana, por ejemplo, y entonces para no tener que dispararles o usar gases lacrimógenos y pues equipo antimotines clásicos, pues usarían este arma que proyectaría radiación de microondas o un haz de microondas para dispersarlos, porque quemaba o calentaba el agua de las células de la piel, y entonces pues esto creaba pues al calentar el agua sentían que se estaban quemando, ¿no?, la piel, pero sin causar al parecer daños permanentes, y eso dispersaba a los manifestantes, entonces ya no seguirían protestando. Eso pues se sabía de este tipo de arma, y también se ha estado usando para derribar drones de ataque, drones de reconocimiento, al quemar los sistemas electrónicos de los drones, de los sistemas de vuelo, de guía, de sistemas de sensores, por ejemplo, ¿no? Y así bajarlos, derribarlos, ¿no? Otro uso de la energía de microondas para tal efecto. Pero al parecer, y hay distintos rumores, distintas noticias, parece que existe ya, y lo tendría más de una potencia, armas portátiles, digamos que un sistema táctico de microondas, de haz de microondas, de rayos de microondas, o de haz de microondas, para uso de combate entre tropas a corto alcance. Por ejemplo, como pasó, según los informes, cuando fueron a capturar a Nicolás Maduro, pues que las tropas especiales de la Fuerza Delta americana, ahí en Caracas, utilizaron este aparato.
esta arma táctica de microondas para inutilizar a decenas de tropas que estaban protegiendo a Nicolás Maduro, sin matarlas, inmovilizándolas por el dolor que les causaba estar expuesto a este rayo, esta arma de microondas. Pero tenía que, claro, ser usada a corto alcance y en un complejo cerrado, una habitación, ¿no? Donde haya sido. Tengo entendido que no fue al aire libre, aunque no se puede descartar que si tienes un grupo de soldados enemigos concentrados y les proyectas esta arma, les causes, les hagas daño. Porque, bueno, las ondas de microondas al parecer eran concentradas por este sistema que es portátil. Según se ha dicho en informes, puede ser transportado en una mochila. Entonces, es viable para ser usada por un soldado, por ejemplo, y proyectar el haz de microondas contra no solo ya un soldado enemigo, un grupo de soldados enemigos, como los que habrían estado concentrados en un salón, una habitación, donde hayan estado, se habla de centenares incluso, que habrían quedado inutilizados. eh, pues habría sido un gran espacio, pero al parecer cubierto, es lo que tengo entendido, aunque no se puede descartar que haya sido también al aire libre, siempre y cuando las tropas enemigas estuviesen en un punto concentradas, porque si están dispersadas por varios lados, ese haz no podía alcanzarles a todos, o sea que no tendría tampoco una gran distancia, por eso digo, sería más para combate corto alcance. Por ejemplo, entran en un búnker y no quieren matar a los que están dentro, pero sí inutilizarlos para interrogarlos, por ejemplo, ¿no? Tomarles prisioneros. En una trinchera hay un grupo concentrado de tropas enemigas, pues les emiten ese haz de microondas para inutilizarlos. ¿Y cómo? Bueno, antes de seguir al cómo, que sería especulativo, o lo que sabemos por los testimonios, de cuál es el origen del arma. Se habla en ese último informe que la CIA habría adquirido un aparato creado por un científico. Ahora no estoy seguro si noruego o basado en Noruega, pero bueno, estaba en No, Noruega el el artículo científico. no lo dice per se, pero sí, pero parece ser que era o era noruego o estaba basado en Noruega Estaba en Noruega, sí. y no podía Entonces, conseguir que le dejaran hacer las pruebas en otra gente, así que las probó en sí mismo. sí, y entonces, era para probar los síntomas. Esto ya es otro tema, el llamado síndrome de La Habana. Tenemos que distinguir de momento entre lo que pasó en la operación esta, determinación absoluta, absolute resolve, para capturar a Maduro, en que al parecer fue la primera vez que sepamos que se usó esta arma táctica portátil de microondas contra tropas enemigas y que fue todo un éxito. Eso por un lado. Y por otro, lo del llamado síndrome de La Habana. ¿Y qué es eso? Bueno, hace unos años, creo que en tiempos habría sido de Barack Obama como presidente, cuando se abrió, pues, vamos, cuando fue contra el personal de la Embajada Americana en La Habana, que empezaron a sentir, pues, dolores de cabeza, creo que pérdida de memoria, no podían dormir, tendrían sueños, pesadillas, creo que fatiga también, hubo creo que, por eso le llaman síndrome de La Habana, porque eran los síntomas que sentían personal diplomático americano de la Embajada Americana en La Habana. Pero también hubo personal en la Embajada Americana en Moscú, hubo en varias embajadas y no solo americanos, de otros países también que experimentaron esas sensaciones. Pero hubo creo que un oficial de la CIA que pues sufrió esos efectos y creo que incluso le causó daño permanente. Entonces, pues al parecer era un arma, eh, yo diría que rusa, el del síndrome de La Habana, eh, que pues se proyectaba desde otro sitio a una distancia. Ahí tendríamos que decir, no sería quizá para atacar a un gran grupo de personas, por ejemplo, en una embajada, en todo un edificio, sino habrían estado
apuntando el arma contra ciertos individuos. ¿Y cómo sabrían de los individuos? Bueno, hay Profesor, sistemas de... antes de que siga, yo busqué la lista de los países que tuvieron incidentes Sí, parecidos. Y obviamente el primero fue en La Habana, fue en el 2016, pero a finales, ah, básicamente ya entraba casi Trump a ser sí, presidente, y que incluyó no solamente a Estados Unidos, sino también a Canadá. Después ocurrió la embajada china, o sea, de Estados Unidos en China, de Estados Unidos ah, en Rusia y en varias de Europa, Austria, Alemania, Polonia, Reino Unido. Se mencionó Hungría, que pasó, aparenta ser entre el 2018, de nuevo, estas son las embajadas de Estados Unidos sí, o de Europa. En Uzbekistán, en Kirguistán, pasó con menos casos, pero se habla de Tayikistán y Kirguistán también. Mientras que sí. en Asia, Taiwán, Vietnam, India y Australia se reportaron unos cuantos casos. Y en Colombia se habló de por lo menos varias docenas de casos. Se habla de que en Estados Unidos aparenta ser que en Virginia y en Miami hubo casos reportados. Todo esto, lo que pasa es que luego los informes de inteligencia decían que podía ser explicado algunos de ellos por factores ambientales o factores locales. No necesariamente todos eran de lo mismo, pero sí se sabe que ciertos targets, como usted le menciona, ¿no? Ciertos objetivos fueron personas particulares de cierto nivel alto. Es decir, que no todo el mundo tuvo el mismo tipo de ataque y aparenta ser que no eran a las embajadas, sino a las residencias de las personas donde vivían entonces ciertas personas de cierto nivel estratégico de, ¿verdad? De espías o de personas de la CIA, NSA, etcétera. Pudo haber sido desde una furgoneta, yo especulando, y habrían tenido cámaras termográficas para ver pues dónde estaba la persona dentro de la propiedad. Y también hay sensores láser que pueden determinar pues a través de una ventana, claro, eh, al posible objetivo. Por lo que me indicas de toda esa larga lista, yo vería la mano de Rusia. Claro, está la China, eso sería una excepción. Dos posibilidades, que los rusos llevaron si fueron los rusos, que yo sospecho que lo fueron, llevaron a cabo su ataque contra la embajada americana en Pekín con el conocimiento de Pekín, del gobierno chino, que les permitieron hacerlo, o que la China, pues Rusia haya compartido la tecnología con la China y la China lo probó a su manera, pero en todo caso habría una colaboración ruso-china para el ataque, en mi opinión, para el ataque a la embajada americana en Pekín, en la China. Los demás, miren, países europeos en la región, zona pues de operación de Rusia. Eh, lo mismo podríamos decir en Asia Central, que había sido parte del antiguo espacio postsoviético, ¿no? O parte del antiguo espacio, como le llamaban, postsoviético. La India, pues los rusos podrían operar allí, también en Estados Unidos. No olvidemos que han tenido harto tiempo los rusos desde la caída de la Unión Soviética y antes incluso en tiempos de la Unión Soviética para tener, y los tenían infiltrados en la sociedad americana. Y así pues, sobre todo cuando cae la Unión Soviética, había la actitud como que Rusia pues había cambiado, eran amigos, ya no eran enemigos, pero claro, la inteligencia rusa seguía operando. Bueno, vamos a ver. ¿Y cuál es el origen? Hay un informe ucraniano que habla de que la inteligencia militar rusa, el GRU o GU, habría uno de sus oficiales encabezado, o él, me dicen que él lo hizo, pero probablemente él habrá supervisado un equipo de científicos, de ingenieros, que desarrollaron un arma portátil, un arma pues para afectar, digamos, a personas, pero no estaba muy claro porque se hablaba de microondas, pero también se hablaba de ultrasonido. Es posible que haya más de un aparato. Unos usen ondas de ultrasonido sónicas, un arma sónica, y otras pues usan las microondas. Podemos decir que probablemente son de microondas, pero no podemos excluir que haya también un arma ultrasónica que use el sonido, ¿no? Altamente concentrado para hacer daños. Se habla del arma esa del GRU, que aparentemente Ucrania habría adquirido en el mercado negro, pagando bien
para que le vendiesen la tecnología, el aparato, en plena guerra entre Ucrania y Rusia. Y aparentemente, pues, Estados Unidos lo habría adquirido. Se habla de que el aparato usado en Caracas, el arma esta táctica, habría tenido componentes rusos, dando a entender como que no era un arma rusa. ¿Podría ser acaso que Ucrania desarrolló? No olvidemos, Ucrania es un país también altamente tecnológico en el arte de la guerra, por ejemplo, el uso de drones con inteligencia artificial. Ellos pudieron y tenían un complejo militar industrial de tiempos de la Unión Soviética también avanzado. Y eso ya en el pasado, porque ya estamos en el siglo XXI, lo de la Unión Soviética quedó muy atrás. Pero quiero dar a entender que ingenieros ucranianos pues los ha habido y los hay de alto calibre. Entonces, podría ser que Ucrania haya desarrollado un arma con componentes rusos o que usaba componentes rusos del arma rusa y se la dieron a la CIA o Estados Unidos, y de ahí se desarrolló en Estados Unidos un arma, el arma usada en Caracas. Ahora está esta otra noticia de que habla del científico que estaba en Noruega. Pudo haber sido noruego, pudo haber sido de otra nacionalidad, pero trabajando en coordinación con la CIA y muy probablemente con el conocimiento del gobierno noruego. No se puede excluir, que son aliados de la OTAN, ¿no?, de Estados Unidos, y se haya desarrollado en un lugar remoto entre las montañas, ¿no?, fiordos, esa arma. Y que, como dice la noticia, el científico, al no poder usarla con otras personas, como los rusos habrían hecho muy probablemente, con prisioneros de guerra ucranianos, no me sorprendería, en el caso ruso, antes de la guerra, incluso pues contra criminales, porque el síndrome de La Habana aparece pues cuando me dijiste 2016, ¿no? Entonces, pues no, bueno, hubo una guerra, la guerra pues del Donbass. Ya había guerra con Ucrania. O sea, no sería sorprendente que lo hayan usado con prisioneros ucranianos de aquella primera fase de la guerra, tras la invasión de Crimea, ¿no? Entonces, pues la noticia dice que se desarrolló esa arma, pero no era como para uso militar, sino era para reproducir un arma que generara los síntomas del síndrome de La Habana. Y yo, en mi opinión, el arma utilizada para atacar, para hostigar, ¿no?, agredir a personal diplomático que causó el síndrome de La Habana, usa más o menos los mismos principios que el arma que se usó en Caracas. Un arma que probablemente los rusos desarrollaron para fines militares, aparte ya de lo del síndrome de La Habana, quizás porque quizá el aparato usado para causar el llamado síndrome de La Habana en personal diplomático era más aparatoso, quizá basado en una camioneta. Y entonces, pues, oculto a la vista, ¿no?, del público, pero un arma que no se podría llevar en una mochila. Pero se desarrolló una para fines militares, el arma táctica usada en Caracas. El aparato reproducido, recreado por el científico en Noruega, ¿acaso era portátil o era un poco más aparatoso? Bueno, parece que los síntomas que él ha experimentado, porque se hizo la prueba en sí mismo, según el informe, son los del síndrome de La Habana. Eh, Ahora, pues la interrogante es si de esa arma llegaron los Estados Unidos a desarrollar el arma usada en Caracas, o es un arma proporcionada por Ucrania de origen ruso, un arma quizá mejorada en Ucrania con componentes rusos, tecnología rusa, pero que fue vendida a Estados Unidos. Ahí está la pregunta. Si el arma del científico en Noruega eh, es simplemente un experimento aparte, ¿no?, para tratar de determinar esos síntomas, o si tiene algo que ver con la usada en Caracas. Ahí está la pregunta. Yo diría que básicamente los dos tipos, las del síndrome de La Habana, o al menos un tipo de las armas usadas para causar el síndrome de La Habana contra personal diplomático, usaría microondas, aunque no se puede excluir que use ultrasonido. Podría haber dos tipos de armas distintas, o más de dos.
O sea, básicamente sí, que estamos hablando de dos armas, probablemente incluso más de dos, pero que usan el mismo principio. Uno que desarticula la operación como lo que pasó en Venezuela, detiene básicamente y hace que evita que, que se pueda responder o repeler un Sí. ataque. Uno y otro es el del síndrome de La Habana, aunque usen el mismo principio en teoría. Y ahora les digo, bueno, esto ha sido con inteligencia de fuentes abiertas, muy limitado, ¿no? Pues artículos que Google me los ha puesto, me ha hecho dar acceso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo afecta? Bueno, buscando información sobre los efectos de radiación de microondas. Las microondas tienen una longitud de onda vamos a ver, la frecuencia es entre 300 megahertz eh, eh, y, y 300 gigahertz. Entonces, longitud de onda de 1 metro a 1 milímetro de lo que son las microondas. Su longitud de onda es menor que la de la radiofrecuencia, por ejemplo, el radar, ¿no? Las de radio, ondas de radio, pero es mayor que las de los infrarrojos, las microondas. Entonces, afectaría sobre todo al cerebro y al sistema nervioso central, cerebro, columna vertebral, a los llamados neurotransmisores. Y causa pérdida de memoria, eso las microondas en general, no hablo de estas armas, pero lo que he buscado, cómo las microondas afectan animales, no a personas, animales, tejido biológico. Bueno, afectan a la memoria, al parecer, pues han hecho pruebas con ratas, ¿no? Cómo las microondas afectan a un ser vivo, a la memoria y al nivel de aprendizaje. Los daños podrían ser permanentes, podrían incluso afectar el ADN de la persona o del animal afectado, eh, afectan a los neurotransmisores, afectan a los mitocondrias, que creo que es el sistema nervioso vinculado, me parece, en las células, Sí, o sea, el a nivel sistema que cerebral. convierte en energía básicamente lo que ocurre dentro de la célula, en ese núcleo de Sí, la célula. Así que estamos hablando de que, sí, sí, no, escuchen, eh, por resonancia, las microondas harían a los electrones y a los iones vibrar por la resonancia que es, pues la energía se proyecta a un cuerpo y el cuerpo recibe esa energía y vibra, porque es su forma, pues el efecto de esa energía proyectada a ese cuerpo. Los electrones y los iones, que son, pues, vamos a ver, hay iones positivos, iones negativos. Si un átomo pierde un electrón, se convierte en ion positivo. Si un átomo gana un electrón, se convierte en ion negativo. Pues los iones y los electrones que vibrarían chocarían con las moléculas de un tejido vivo, biológico. O sea que habría choques de electrones y de iones con las moléculas de los tejidos de tejido vivo. Entonces sería esto a nivel atómico, hasta cierto punto, ¿no? De los átomos que se verían afectados por un ataque de haz de microondas. Podría afectar al sistema cardiovascular, no solo al cerebro y al sistema nervioso de una persona. Podrían afectar potencialmente al sistema cardiovascular y podrían causar alta presión o podrían causar que el corazón lata menos. Y claro, me imagino que con mayor intensidad pueden matar, pero el arma creo que ha sido diseñada para no matar, pero sin utilizar. Eso es lo que he podido averiguar en cuanto a fuentes abiertas de los efectos de las microondas, pero no militares, sino las ondas de microondas, sean de horno de microondas o lo que sea, cómo podrían afectar al tejido vivo. Ahora, hay contramedidas. El aluminio y el cobre o el acero tratado, creo que con estaño, pueden reflejar como espejo y evitar que penetre. Se pueden usar filamentos o recubiertos no vestidos, pero ¿cómo decir? Pues
llevar una vestimenta revestida de metales de estos para reflejar, o sea, que no te penetre, sino que refleje como un espejo. Imagínense que las mallas de las ventanas, de lo que llaman el screen, eso también podría impedir que penetre esa microonda, como una forma de escudo. Claro, una cosa es eso y otra es lo práctico en una guerra de cómo se reviste, ¿no? Seguro, Porque con las armaduras del medioevo, imagínense. hay aparatos electrónicos que los encasan, los meten en cajas o recipientes de cobre o de aluminio para que las microondas no penetren y no hagan daño, pero eso es un recipiente, otra cosa es a una persona, ¿no? Pero sí hay contramedidas. Ahí sería cuestión de los ingenieros de ver cómo se las arreglan. O usar robots, que el robot no se vería afectado Seguro. probablemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente. Al atacante, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Bienvenido a la Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros